Hola, bienvenidos a otra emisión de México Retro. En esta ocasión realizaremos un viaje por la nostalgia para recordar 5 lugares que fueron muy populares entre las décadas de los años 60 y 90 y que durante muchos años formaron parte de la vida cotidiana y del paisaje urbano de la Ciudad de México. Recordaremos los restaurantes de comida rápida Burger Boy, las tradicionales zapaterías El Taconazo Popis y Canadá, así como 2 sitios emblemáticos de la vida cultural y nocturna de la capital, el Teatro Blanquita y el legendario centro nocturno El Patio. A través de fotografías, recuerdos y algunos datos históricos, conoceremos un poco de la historia de estos lugares, que para varias generaciones fueron mucho más que simples establecimientos. Fueron parte de una época y de los recuerdos de quienes vivieron aquellos años. Acompáñanos en este recorrido por el México de ayer y prepárate para abrir el baúl de los recuerdos. Como primer recuerdo tenemos a los restaurantes de la franquicia Burger Boy, una marca que llegó a México en 1968 de la mano de 2 empresarios puertorriqueños y 1 cubano. Sus primeros 4 establecimientos fueron abiertos en la Ciudad de México y la primera sucursal se ubicó en la zona de San Ángel, donde comenzó a darse a conocer entre el público capitalino. En 1974, el Grupo Maseca adquirió la marca y a partir de entonces impulsó una importante etapa de crecimiento y expansión. Con el paso de los años, Burger Boy llegó a contar con alrededor de 50 sucursales, tanto en la capital como en algunas de las principales ciudades de la República Mexicana. La llegada de Maseca también significó un fuerte impulso a la publicidad de la cadena. Burger Boy comenzó a tener una presencia constante en televisión, radio y medios impresos, lo que ayudó a convertir sus restaurantes en lugares cada vez más conocidos, especialmente entre niños y jóvenes. Una de las características que hicieron especial a Burger Boy fueron sus originales promociones y campañas publicitarias. Algunas quedaron particularmente grabadas en la memoria, como los menús inspirados en la prehistoria, los famosos Loco Popotes, folletos didácticos relacionados con diferentes temas y acontecimientos, además de vasos, cajitas y otros artículos que incluían regalos para los pequeños. También fueron frecuentes las campañas realizadas con personajes y celebridades, creando toda una estrategia de mercadotecnia que buscaba atraer a las nuevas generaciones. Las promociones cambiaban constantemente y convertían cada visita al restaurante en una experiencia diferente. Durante las décadas de los 70, 80 y buena parte de los 90, Burger Boy fue una presencia habitual en distintos puntos de la Ciudad de México. Sus restaurantes formaron parte del paisaje urbano y compitieron con otras cadenas de comida rápida que ya tenían presencia en la capital. Con el paso de los años, sus establecimientos fueron renovándose y adoptando diferentes estilos de acuerdo con la época y la zona donde se encontraban. Para muchos capitalinos, acudir a Burger Boy significaba disfrutar de una hamburguesa en compañía de la familia, reunirse con los amigos o simplemente hacer una pausa durante la jornada. Sus restaurantes también fueron frecuentados por estudiantes, trabajadores, familias y jóvenes, convirtiéndose en puntos de reunión para varias generaciones. Más allá de sus productos, quedaron en la memoria sus anuncios, promociones, empaques, regalos y aquellos espacios que alguna vez formaron parte de la vida cotidiana de la ciudad. Finalmente, durante la década de los 90, la cadena comenzó a perder presencia y dejó de ser rentable, hasta que sus restaurantes fueron cerrando sus puertas. Hoy, Burger Boy forma parte de la nostalgia de quienes tuvieron la oportunidad de conocer sus establecimientos y disfrutar de sus productos. Para muchos, recordar aquellos restaurantes es volver por un momento a una época en la que una hamburguesa, un juguete o una promoción podían convertirse en un pequeño recuerdo que permanecía durante años. Las zapaterías El Taconazo Popis. Durante las décadas de los 70 y 80, existió una cadena de zapaterías que se hizo muy conocida entre los capitalinos por sus precios accesibles y la variedad de calzado que ofrecía. El Taconazo Popis. Aunque la marca llegó a permanecer hasta los años 90, fue principalmente durante las décadas anteriores cuando alcanzó gran popularidad y se convirtió en una referencia para varias generaciones. El negocio tuvo sus orígenes de una manera muy modesta, como un pequeño puesto o establecimiento instalado en un zaguán de la avenida 20 de Noviembre, en el centro histórico de la Ciudad de México. Con el paso del tiempo, el negocio fue creciendo y en 1974 comenzó una etapa de mayor consolidación hasta convertirse durante los años 80 en una de las zapaterías más conocidas de la capital. Sus establecimientos comenzaron a aparecer en diferentes zonas de la Ciudad de México y llamaban la atención por su particular forma de exhibir el calzado. Los zapatos se colocaban en cajones y mostradores, pero había un detalle muy característico.
En muchos de ellos solamente se encontraba exhibido el zapato derecho. Cuando algún cliente estaba interesado en un modelo, el personal se encargaba de proporcionar el izquierdo para que pudiera probarse el par. El interior de las zapaterías tenía un mobiliario sencillo pero funcional, donde se mostraban los diferentes modelos que estaban de moda. También destacaba el uniforme de las empleadas, que ayudaba a distinguir a El Taconazo Popis de otras zapaterías que competían en aquella época. Otro elemento que contribuyó a darle identidad a la marca fue su publicidad. Sus anuncios impresos destacaban por el uso particular de colores, diseños y una imagen fácilmente reconocible, elementos que ayudaron a que el nombre de El Taconazo Popis permaneciera en la memoria de sus clientes. Durante varios años, sus establecimientos fueron visitados por personas de distintas edades y condiciones económicas. Para muchas familias, comprar zapatos en El Taconazo Popis representaba una opción accesible para conseguir el calzado que necesitaban para la escuela, el trabajo o simplemente para estrenar un nuevo par. Sin embargo, durante los años 80 comenzaron diversas dificultades que afectaron al negocio. El terremoto de 1985 y otros problemas posteriores contribuyeron al deterioro de su presencia comercial. Finalmente, durante la década de los 90, la cadena fue perdiendo fuerza hasta cerrar sus puertas y desaparecer de las calles de la capital. Hoy, El Taconazo Popis sobrevive principalmente en el recuerdo de quienes alguna vez entraron a sus establecimientos, recorrieron sus mostradores y buscaron entre sus modelos aquel par de zapatos que querían llevarse a casa. Para varias generaciones de capitalinos, aquellas zapaterías fueron parte del paisaje cotidiano de la Ciudad de México y de una época que hoy permanece viva en la memoria y la nostalgia. Las zapaterías Canadá fueron durante varias décadas una de las marcas de calzado más populares y reconocidas en México. Su historia tuvo sus orígenes en el centro histórico de Guadalajara, Jalisco, durante la década de los años 40, cuando el empresario Salvador López Chávez inició un pequeño taller artesanal que comenzó con apenas 5 empleados. Aquel modesto negocio sería el punto de partida de una de las empresas de fabricación y comercialización de calzado más importantes del país. Con el paso de los años, la empresa fue creciendo hasta extender su presencia a diferentes ciudades de la República Mexicana, mientras que en Guadalajara se desarrolló una importante fábrica donde trabajaron numerosos obreros encargados de elaborar una amplia variedad de modelos. En sus instalaciones se fabricaba calzado para toda la familia y para diferentes ocasiones. La producción incluía zapatos de distintos estilos y diseños que buscaban mantenerse al día con las tendencias de cada época. Durante muchos años, aquellas instalaciones se mantuvieron en constante actividad para satisfacer la demanda de miles de clientes. Fueron varios los factores que hicieron famosa a la marca, pero uno de los más importantes fue su publicidad. A lo largo de diferentes décadas, los anuncios de Canadá fueron creando una identidad propia y acompañaron a varias generaciones de mexicanos. Cada campaña tenía su propio estilo y buscaba presentar los productos de una manera atractiva, convirtiendo a la publicidad de la empresa en otro de sus elementos más recordados. Pero si algo permanece en la memoria de muchos capitalinos y habitantes de otras ciudades, son sus sucursales. Durante sus años de mayor popularidad, era posible encontrar una zapatería Canadá en numerosas colonias, así como en las principales zonas y corredores comerciales. Sus establecimientos formaron parte del paisaje cotidiano. Muchas familias acudían a ellas para comprar el calzado de los hijos, los padres o los abuelos, y con el tiempo, aquella visita a una tienda Canadá se convirtió en una costumbre que pasó de una generación a otra. También son recordadas sus características marquesinas y la imagen exterior de sus establecimientos, así como las tradicionales cajas en las que se entregaban los zapatos recién comprados. Para muchos clientes, recibir aquella caja y salir de la tienda con un par nuevo era parte de toda una experiencia que hoy despierta nostalgia. Durante décadas, las zapaterías Canadá fueron consideradas por muchas familias como uno de los lugares habituales para comprar calzado. Padres que compraron allí sus zapatos terminaron llevando después a sus hijos y en algunos casos también a sus nietos, convirtiendo a la marca en parte de los recuerdos familiares de varias generaciones. Con el paso del tiempo, la empresa comenzó a perder presencia y finalmente dejó de operar como lo había hecho durante sus años de mayor esplendor. Posteriormente, la marca fue adquirida por Coppel y algunas de las antiguas sucursales de Canadá pasaron a formar parte de esta cadena. Aunque las zapaterías Canadá ya no forman parte del paisaje comercial como lo hicieron durante décadas, permanecen en la memoria de quienes alguna vez recorrieron sus tiendas, observaron sus escaparates y se llevaron a casa un nuevo par de zapatos.
porque para muchas generaciones Canadá no fue solamente una zapatería, fue parte de la vida cotidiana y de los recuerdos de una época que hoy vuelve a nosotros a través de la nostalgia. El Teatro Blanquita fue uno de esos lugares que durante décadas formaron parte de la vida y el entretenimiento de los habitantes de la Ciudad de México. En su escenario se presentaron espectáculos de revista, música, comedia y variedades que hicieron reír, cantar y sorprender a varias generaciones. La historia del lugar se remonta a finales del siglo XIX, cuando en este sitio se instaló el famoso Circo Orrin, uno de los espectáculos que durante aquellos años reunía a miles de personas. Con el paso del tiempo, el circo cerró sus puertas y años después, en el mismo espacio se construyó el Teatro Margot, recinto que contribuyó al desarrollo de los espectáculos de revista en esta zona de la ciudad. Fue hasta 1960 cuando abrió sus puertas el Teatro Blanquita, iniciando una nueva etapa en la historia de este emblemático lugar. Ubicado en las calles de Mina y Pensador Mexicano, en la colonia Guerrero, rápidamente se convirtió en uno de los sitios preferidos para disfrutar de los espectáculos populares de la capital. Desde entonces, sus temporadas se sucedieron durante muchos años. Por su escenario, desfilaron cantantes, cómicos, magos, bailarines, acróbatas, vedettes y numerosos artistas que, cada uno con su propio estilo, buscaban conquistar al público que llenaba sus butacas noche tras noche. Una de las imágenes más características del teatro era su marquesina iluminada, donde aparecían los nombres de los artistas y las obras que se presentaban. Para muchos espectadores, pasar frente al Blanquita y detenerse a mirar aquella marquesina era ya parte de la experiencia. Al teatro llegaban familias completas, grupos de amigos y parejas. Algunos lo hacían caminando, otros utilizaban el transporte público y muchos llegaban en automóvil. Sin importar la forma de llegar, el objetivo era el mismo: disfrutar de unas horas de entretenimiento y olvidarse por un momento de la rutina. El Blanquita también ofreció funciones especiales, incluyendo espectáculos de matiné para los más pequeños, convirtiéndose así en un espacio de entretenimiento para públicos de diferentes edades. A lo largo de los años, por su escenario desfilaron numerosas figuras del espectáculo mexicano. Algunas eran artistas ya consagrados y otras comenzaban su trayectoria y posteriormente alcanzarían un lugar destacado dentro de la televisión, el cine, la música y el teatro. El recinto también fue conocido por sus espectáculos de revista y por las vedettes, algunas de las cuales llegaron a convertirse en grandes figuras de la vida nocturna y del entretenimiento mexicano. Alrededor del teatro surgieron además numerosas historias y anécdotas que forman parte de la memoria de quienes trabajaron o asistieron a sus funciones. Durante décadas, el Teatro Blanquita fue un lugar lleno de luces, música, aplausos y risas. Sus puertas recibieron a miles de personas que acudían buscando pasar una noche diferente y disfrutar de los artistas que se encontraban en cartelera. Sin embargo, con el paso del tiempo, los cambios en las formas de entretenimiento y diversas dificultades hicieron que el histórico recinto perdiera la actividad que alguna vez lo caracterizó. Finalmente, en 2015, el Teatro Blanquita cerró sus puertas, poniendo fin a una larga etapa de la historia del espectáculo popular en la Ciudad de México. Hoy, el teatro ya no recibe espectadores como lo hizo durante tantos años, pero su recuerdo permanece entre quienes alguna vez ocuparon una de sus butacas, disfrutaron de una función, escucharon los aplausos o simplemente caminaron frente a su famosa marquesina. El Teatro Blanquita fue mucho más que un edificio. Fue un escenario donde varias generaciones compartieron risas, música, emociones y momentos que hoy forman parte de la nostalgia de la Ciudad de México. Es hora de nuestra trivia. Pero antes de comenzar, queremos felicitar a todos aquellos que participaron en la trivia anterior y lograron responder correctamente. Y ellos son Ruth Díaz Ángel, Carlos Vogel, Freddy Walker, Marco Antonio Brito Flores, Arjuna Hernández, Eric Rincón, Rey Pop 68, Cynthia Princess Peach, Moments, 70 Rosa, Abraham Eliserio Chávez, XH80, Charlie López, Super Melancólico Gómez Luengo, Alonso Rivera, Daniel Lira, José Ángel Matías, Aarón Matamoros, Carlos Vogel y Cos Morales. Efectivamente, la fotografía anterior fue tomada en la antigua Avenida de la Piedad, actualmente Avenida Cuauhtémoc. Al fondo podemos observar la Avenida Chapultepec, en una imagen que nos permite recordar cómo era esta zona de la Ciudad de México hace varias décadas. Felicidades a todos los que contestaron correctamente. Ahora sí, vamos con la siguiente trivia. Observa con mucha atención la siguiente fotografía e intenta descubrir dónde fue tomada. Quienes respondan correctamente serán mencionados en nuestro próximo video de México Retro. Así que esta es tu oportunidad de demostrar cuánto conoces de la Ciudad de México y de su historia. Mucha suerte y esperamos sus respuestas.
Otro de los lugares que forma parte de la historia de la vida nocturna de la Ciudad de México fue el legendario Centro Nocturno El Patio, ubicado en la calle de Atenas, entre Versalles y Abraham González. Fundado en 1938, durante décadas fue uno de los sitios más reconocidos de la capital para disfrutar de la gastronomía, la música y los espectáculos en vivo. El patio se convirtió en un lugar especialmente frecuentado por parejas que buscaban un espacio para cenar, bailar y escuchar música en vivo. Sobre su escenario se presentaron importantes bandas, orquestas y cantantes que se encontraban de moda en cada época, convirtiendo cada noche en una experiencia diferente. En su pista de baile disfrutaron cientos de personas que acudían para pasar una velada especial. Además de la música, el lugar ofrecía diferentes tipos de espectáculos que ayudaron a darle una personalidad propia dentro de la vida nocturna de la capital. A sus instalaciones también acudieron numerosas personalidades del mundo del espectáculo, la política, el deporte y la cultura, convirtiendo a El Patio en un punto de encuentro para personajes de diferentes ámbitos. Su servicio y su ambiente eran parte importante de la experiencia. El establecimiento contaba con mesas ubicadas cerca de la pista y del escenario, mientras que algunos espacios y balcones ofrecían una vista privilegiada de los espectáculos. Todo esto contribuía a crear aquella atmósfera elegante que caracterizó al lugar durante muchos años. Una de las imágenes más recordadas era su gran marquesina, donde se anunciaban los nombres de reconocidos cantantes y artistas, tanto nacionales como extranjeros. Para quienes caminaban por la zona, observar los nombres de las figuras que se presentarían en el patio era una invitación a conocer el espectáculo de esa noche. Por su escenario, desfilaron numerosos artistas y se escribieron muchas historias y anécdotas. Con el paso del tiempo, el lugar también fue conocido por las nuevas generaciones que tuvieron la oportunidad de visitarlo y descubrir uno de los espacios más tradicionales de la vida nocturna de la Ciudad de México. Sin embargo, los años pasaron y el patio comenzó a perder aquella actividad que lo había caracterizado durante décadas. Finalmente, alrededor de 1994, ofreció sus últimos espectáculos y posteriormente el inmueble quedó en el abandono. Durante varios años, el antiguo edificio permaneció deteriorándose hasta que, en 2024, sufrió un aparatoso incendio que consumió gran parte de su interior y afectó considerablemente la estructura. Poco después, el inmueble terminó por derrumbarse, poniendo fin de manera definitiva a la historia de aquel lugar que durante tantas décadas había sido escenario de música, espectáculos y encuentros. Con su desaparición también se fue una parte del paisaje de aquella Ciudad de México nocturna que alguna vez estuvo llena de luces, música y grandes espectáculos. Hoy, el patio ya no existe físicamente, pero permanece en la memoria de quienes alguna vez se sentaron frente a su escenario, disfrutaron de una cena, escucharon a sus artistas favoritos o simplemente contemplaron su famosa marquesina. Porque los edificios pueden desaparecer, pero las historias y los recuerdos de quienes los vivieron permanecen para siempre. Y así llegamos al final de este breve recorrido por la historia de algunos lugares emblemáticos que durante décadas formaron parte de la vida cotidiana y del paisaje urbano de la Ciudad de México. Burger Boy, el Taconazo Popis, las Zapaterías Canadá, el Teatro Blanquita y el Centro Nocturno El Patio fueron espacios que cada uno a su manera dejaron una huella en varias generaciones. Aunque muchos de ellos ya desaparecieron, sus historias, imágenes y recuerdos permanecen como parte de la memoria de aquella ciudad que hoy recordamos con nostalgia. Esperamos que este recorrido haya despertado en ustedes algún recuerdo y que a través de estas imágenes podamos mantener viva la memoria de aquellos lugares que alguna vez fueron parte de nuestra vida. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video de México Retro. Gracias por acompañarnos en este viaje por el México de ayer. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo y recordando juntos la historia de nuestra querida Ciudad de México. ¡Hasta pronto!